Uno de los temas más recurrentes aquí en el canal, y que muchas personas también de forma privada me hacen como pregunta, es cuando tenemos la oportunidad de hablar en público, cuando tenemos la oportunidad de desempeñarnos como oradores, está buenísimo, aplicamos el tema de la voz, utilizamos diferentes técnicas para desplazarnos en el escenario, pero ¿qué hacemos con las manos? Esa es una de las cuestiones que muchas veces nos dejan dudas, principalmente cuando estamos comenzando a hablar en público. Todos, aunque no seamos expertos en oratoria, sabemos que el uso de las manos es una herramienta fundamental en la oratoria, ya que estas mismas pueden comunicar de forma poderosa de la misma forma que hace nuestra voz, ya que nuestros movimientos de nuestras manos y la eficiente utilización de nuestra voz pueden ayudar a que nosotros nos comuniquemos de una forma mucho más impactante. Vamos a desarrollar y entender un poco más cómo utilizar el movimiento de nuestras manos de forma consciente. Recordemos que por no estar concientizados con respecto a la importancia de utilizar las manos al comunicarnos, puede sucederle a muchas personas de que al no utilizar las manos de forma correcta pueden hacer que el mensaje se diluya o que muchas veces pueda ser mal interpretado. Así que en este video te voy a hablar entonces cómo utilizar las manos de una forma correcta. Así que, como decía anteriormente, muchas veces sucede que las personas que comienzan en el mundo de la oratoria y tratan de colocar en práctica el uso adecuado de las manos terminan sintiéndose un poco desconcertados o como si hablaran de una manera artificial porque no están acostumbrados a utilizar con mayor potencia ese recurso. También recordemos que una cosa es hablar entre amigos, un grupito pequeño de personas que nos conocen, que podemos no darle tanta importancia al uso de las manos. Sin embargo, cuando hablamos delante de una gran audiencia donde estamos ocupados no solamente del mensaje en sí, cómo estructurarlo, cómo movernos en el escenario, sino también qué hacemos con las manos, en ese momento es crucial entonces ya tener predefinido cómo utilizarlas. Recordemos que no es necesario que nosotros exageremos con el uso de las manos, exagerando con respecto al tema de la velocidad o moverlas por moverlas o dejarlas totalmente quietas, sino que tiene que utilizarse de una forma razonable. Así que entonces, para poder mejorar con respecto a cómo usar las manos, todo depende de la práctica. Así que una forma práctica es, para concientizarse del uso de las manos, es grabarse a uno mismo, hacer una pequeña presentación de uno mismo, el nombre, la edad, en qué ciudad uno vive, qué profesión uno ejerce, etc. Y de esa forma, entonces, grabándonos, vamos a darnos cuenta cómo utilizamos las manos, si lo hacemos de la forma que nosotros consideramos más adecuada o no. Entonces, con ese simple proceso podemos concientizarnos y al mismo tiempo encontrar patrones de mejora. Y la clave aquí radica en el hecho de encontrar un control gradual de los movimientos, asegurándonos que sean congruentes con el mensaje que estamos transmitiendo. Si te digo, por ejemplo, que estoy muy contento de verte, esa utilización de las manos no son adecuadas a lo que quiero transmitir. Y muchas veces sucede cuando estamos nerviosos. No en ese caso exagerando el punto anterior que dije, pero sí en otros casos en particular. Entonces los movimientos tienen que ser coherentes con el mensaje y el tono del mismo. Por ejemplo, si quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, los movimientos que voy a hacer van a ser acordes a la forma que voy a utilizar para hablar, de una forma más tranquila, más serena. Ahora, si estoy hablando de una forma tranquila, pero los movimientos míos son medio sin sentido y muevo hasta demasiado rápido las manos, lo que genero es, en vez de tranquilidad, es nerviosismo en las personas. Y aprovechando el ejercicio que hice recién, para que también seamos conscientes de que nuestras manos también están en consonancia directa a la velocidad con que hablamos. Si nos ponemos a hablar muy rápido, nuestras manos también comienzan a moverse de esa forma. Ahora, si hablamos lento, pausado,
nuestras manos también lo van a hacer de esa forma en particular. Así que ahora vamos a ver los errores comunes que la mayoría de las personas cuando comienzan en la oratoria lo cometen y que nosotros deberíamos evitarlo. Así que hay ciertos gestos y movimientos que en las presentaciones deben evitarse, ya que pueden proyectar una imagen negativa o inadecuada delante de la audiencia. Así que algunos de los no que te recomiendo son los siguientes. En primer lugar, cruzar los brazos. Este simple gesto transmite la sensación de distancia o desinterés hacia la audiencia, salvo que lo hagamos en coherencia al mensaje que estamos transmitiendo. Otras personas también lo podrían interpretar como una distancia hacia el mensaje que transmitimos, u otras personas podrían interpretarlo también como si estuviéramos a la defensiva. Por ejemplo, imagínate que un orador está respondiendo a una pregunta que le es difícil por la temática que sea, y si se cruza de brazos, podría interpretarse entonces que está a la defensiva, cubriéndose de algo, aunque no lo diga de forma verbal, o como dije anteriormente, podría demostrar desinterés sobre la temática. El segundo error que debemos evitar es colocar las manos en el bolsillo mientras hablamos a la audiencia. Ese simple gesto nos transmite, de forma consciente o inconsciente, la sensación de informalidad, y la informalidad está asociada con la irresponsabilidad, en este caso en particular. Y también podría interpretarse que el orador está escondiendo algo, lo que obviamente va a generar desconfianza. Fijémonos un caso bien práctico. Si estamos presentando, por ejemplo, un producto o un servicio que estamos ofreciéndole a un grupo determinado de personas, hablar con esas personas con las manos en el bolsillo no cae bien. Estas son cuestiones que muchas veces no le prestamos atención porque consideramos que son detalles que no vienen al caso o que no le hacen con respecto a la propuesta o al mensaje que estamos dando. Sin embargo, recordemos que nosotros no solamente interpretamos los mensajes verbales, o sea, los que utilizamos el idioma para expresar, sino también los no verbales, que tiene que ver con gestos, movimientos, etc. Y muchas veces lo hacemos tanto de forma consciente como inconsciente. Entonces, si colocamos las manos en el bolsillo, nuestra audiencia, de forma tal vez consciente o no, lo va a interpretar de esa forma que dije anteriormente. El tercer error que tenemos que evitar es colocar las manos en la espalda. Sé que muchas veces suena muy tentador por no saber qué hacer con las manos. Como dije anteriormente, podemos colocar las manos en el bolsillo, que no está correcto, o colocar las manos atrás, sería lo mismo. ¿Por qué? Porque de cierta forma estamos escondiendo las palmas de las manos. Cuando nosotros escondemos esta parte de las manos, estamos transmitiendo a las personas que no queremos ser transparentes. Por eso vemos muchas veces cuando los políticos, por ejemplo, que hablan en los medios, están frente a las cámaras y tratan de colocar las manos sobre una mesa, ya sea colocando las palmas hacia arriba o hacia abajo, pero de cierta forma mostrando las manos. Eso es fundamental. Así que colocar las manos hacia atrás puede ser interpretado como un gesto autoritario o también distante, generando de esa forma una barrera psicológica entre el orador y la audiencia. Imaginemos que estamos dando una charla motivacional. Si nos ponemos a hablar con las manos para atrás, en vez de generar esa cercanía que tenemos como objetivo, podemos hacer que nuestro mensaje sea distante. En ese caso es muy importante utilizar las manos de forma adecuada. Muy bien, ya hablamos de lo que no hacer con las manos. Ahora sí, vamos a la parte donde hablaremos sobre qué podemos hacer con las manos de forma correcta, de forma tal que acompañe de forma positiva a nuestro mensaje. Una de las recomendaciones es tener gestos abiertos, así que mantener las manos abiertas y visibles es algo que transmite confianza, sinceridad y transparencia, y estos gestos invitan a que la audiencia se conecte con el orador y de esa forma podemos persuadirlas. Imagínense el caso práctico que diga lo siguiente: estoy muy contento de estar con ustedes, y el siguiente caso: estoy muy contento
de estar con ustedes hoy. Muchas veces, aunque no nos demos cuenta, cómo utilizamos las manos y los brazos pueden enfatizar un mensaje de forma positiva o no. Por eso es muy importante ese punto número 1. El segundo punto positivo tiene que ver con ser enfáticos con el uso de las manos. Así que utilizar las manos para enfatizar puntos clave es fundamental, porque cuando tenemos, por ejemplo, algunos elementos clave para señalar, eso es fundamental. Por ejemplo, si alguien quiere decir, vamos a trabajar con 3 elementos clave, y al utilizar entonces las manos señalando de esa forma, es más fácil para captar la atención. El tercer punto positivo con respecto al uso de las manos tiene que ver con controlar los movimientos. Como había dicho en la introducción, está bien utilizar las manos para enfatizar ciertos puntos, mostrarlas a la audiencia, etc. Pero no exagerar con la cantidad de movimientos que hacemos, ¿sí? Más o menos discoordinados, sino que tratar de utilizarlos en el momento justo y de la forma adecuada. Entonces, si nosotros no sabemos qué hacer mucho con las manos, a veces es preferible moverlas lo menos posible que exagerar con los movimientos. Así que si estamos en una presentación de trabajo mostrando un gráfico en particular y en vez de utilizar las manos para señalar el elemento a mostrarle a la audiencia, nos ponemos a mover las manos de forma desordenada, o muchas veces sucede con la lapicera, el lapicero o bolígrafo, no sé cómo le dicen en tu país, en la mano haciendo ruidito, eso también le quita profesionalismo a tu trabajo. El cuarto sí del uso de las manos tiene que ver con sincronización con el mensaje. Si bien de forma natural cuando hablamos las manos se mueven al mismo ritmo, es importante que seamos conscientes si los estamos haciendo esos movimientos de forma adecuada o no. Recordemos que una cosa es estar hablando en particular grabándose o frente a amigos, y otra es estar delante de una audiencia que muchas veces nos puede generar mucha ansiedad. Así que cuando utilizamos las manos y estamos hablando del crecimiento, del desarrollo de la empresa, podemos acompañar la palabra crecimiento con este tipo de gesto, y eso ayudaría entonces a que el trabajo sea más coherente. Así que entonces, para poder mejorar en la parte de la utilización de las manos, una de las herramientas tiene que ver con grabarnos realizando nuestra presentación. Ese es uno de los elementos clave para poder mejorar en la concientización del uso de las manos. Y otro caso puede ser hablar frente a amigos, colegas, familiares, que puedan darnos una pequeña devolución de cómo estamos haciendo el trabajo. Así que si te ha gustado y te ha servido este contenido sobre oratoria y específicamente sobre el uso de las manos, te recomiendo el siguiente video.